Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 179. Nuestro devocional del día de hoy se titula Enfrentamiento de poderes. Hace algunos años David, no es su nombre real, un joven abogado, estaba en nuestro pequeño grupo de Alpa. En la primera noche nos contó que era ateo y que venía con el solo propósito de desestabilizar el grupo pequeño, lo cual intentó hacer cada vez que asistió. A diferencia de muchos que comienzan con esa actitud, no cambió en absoluto a lo largo del curso. Después de la charla, ¿cómo pueden resistir el mal?, una joven llamada Sara, tampoco es su nombre real, que no era cristiana, afirmó que definitivamente ella no creía en el poder del mal. Aquella era su mayor piedra de tropiezo para convertirse en cristiana. Pero más tarde, aquella noche, David se enfadó de una manera extrema, sin una aparente razón, y como si un poder demoníaco hubiera tomado el control de él, amenazó físicamente a uno de los ayudantes de nuestro grupo de una manera terrible. Sucedió que Sara vio el incidente, así como el poder de Dios obrando por medio de la reacción amable y comedida del ayudante. Sus ojos se abrieron al mundo espiritual y puso su fe en Jesús aquella misma noche. John Wimber definió el enfrentamiento de poderes como el choque entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El apóstol Pablo escribe: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra fuerzas malignas. Efesios capítulo 6, versículo 12. El poder de Dios en ti es muchísimo mayor que el poder del mal. Amén. Vamos a estar leyendo Salmos 78, capítulo 78, del versículo 32 al 39, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios así: sin embargo, el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlo, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Tremendo este versículo, pequeño pero tremendo. Bueno, vamos a estar leyendo qué nos quiere decir Dios en este capítulo, en estos versículos que acabamos de leer. Y dice, el primer punto que vamos a ver en este nuestro devocional, dice: comprende la naturaleza del mal. Comprende la naturaleza del mal. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores, y no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Dios consiste en que, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, siguieron pecando. Dios, en su amor por nosotros, respeta nuestra libertad, aunque tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo hace. A pesar de todo, no creyeron en sus maravillas, actuó de manera sobrenatural en favor de su pueblo, los castiga y ellos volvían a él. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. Aún así, una y otra vez, lleno de compasión y misericordia, Dios perdonó su maldad y no los destruyó. ¿Por qué el mal parece prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios? Puede que este pasaje nos dé parte de la respuesta. No se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder sobrenatural del mal. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la ecuación, como escribe el apóstol Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Eso lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 14.
Al leer acerca del poder de Dios en este salmo, recuerda que por medio del Espíritu Santo ese poder vive ahora en ti. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque tu misericordia y tu perdón. Gracias por esa misericordia y por ese perdón que tú me das día a día y por el poder de tu Espíritu Santo que vive en mí. Y ayúdame a serte fiel siempre, todos los días de mi vida, Padre. Que pueda ponerte siempre en primer lugar en mi vida, Señor. Y darte toda honra, toda alabanza a ti, Señor, porque eres el dueño de todos mis días y eres el dueño de mi corazón. Así como dice en el Salmo 78:37, con el corazón no eran leales a Él y no cumplieron su pacto. No quiero, Señor, que eso suceda en mi vida. Quiero serte leal siempre con mi corazón y con mis actos y cumplir todo el pacto y todo lo que he dicho, Señor, que voy a hacer en tu nombre. Gracias, mi amado Señor. Vamos a estar leyendo también Hechos 18, capítulo 18 y Hechos capítulo 19 en la nueva traducción viviente. Hechos 18. Dice así la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer desde el versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios así. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron al gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a la ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o algún delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Pablo regresa a Antioquía de Siria. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Apolos recibe instrucción en Éfeso. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, una oradora elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, y les explicaba que Jesús era el Mesías.
Vamos a estar leyendo también el Hechos capítulo 19, nueva traducción viviente, tercer viaje misionero de Pablo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. Pablo ministra en Éfeso. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor por medio de eso que acabamos de leer ahorita. Acordémonos del primer punto, que fue comprende la naturaleza del mal. Y ahora vamos a leer nuestro segundo punto, que es toma autoridad sobre el poder del mal. Toma autoridad sobre el poder del mal. El Señor nos ha dado toda autoridad. Toda autoridad me es dada, dijo el Señor, y también nos dijo a nosotros que nos daría toda autoridad también. Lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo derrotó a los poderes del mal. Se enfrentó a un ataque de todos a una. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esa ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Es de suponer que el Señor habló a Pablo de esa manera porque sintió la tentación al encontrarse de cara al mal otra vez, cuando lo llevaron otra vez ante los tribunales con acusaciones falsas. De tener miedo y dejar de hablar quedándose callado. No te rindas ante la oposición. Pablo vio enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal manera que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, y decían, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, les ordeno que salgan. Mañana veremos los peligros de hacer algo así. El intento de aprovecharse del nombre de Jesús de parte de aquellos exorcistas judíos tuvo consecuencias desastrosas. Pablo derrotó el poder del mal por medio del poder de Jesús para realizar milagros. Pablo derrotó el poder del mal por medio del poder de Jesús para realizar los milagros. Aquello fue parte de la manera multifacética
en la que el Espíritu Santo obró en su ministerio a la vez que enseñaba. Se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mentoreaba. Pablo pasó una gran cantidad de tiempo animando a todos a los discípulos. A Priscila, Aquila eran probablemente algunos de los que mentoreaba. A menudo aquellos que han sido mentoreados llegan a ser los mejores mentores. Por ejemplo, Priscila y Aquila mentoreaban a su vez a Apolo, el cual era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba. Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Así llegó a ser más efectivo y ayudó a quienes por la gracia habían creído. Ministraba. Vemos un ejemplo de ministerio en el poder del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. En cada fin de semana del Alfa tenemos el inmenso privilegio de imponer las manos sobre la gente y orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Debatían. Pablo a diario debatía en la escuela Tirano. El debate en el grupo pequeño es quizá la parte más importante del curso. A la gente se le da la oportunidad de explorar, hablar, investigar temas y empezar a encontrar algunas respuestas a las preguntas. Apologética. Parte del debate consistía en hacer apologética. Esta palabra viene de la griega apología, la cual es usada por Pablo en su juicio cuando dice: me presento para defenderme. Apología significa presentar una base racional para la fe cristiana contra las objeciones y distorsiones. Pablo razonaba con ellos. Lo hizo durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Enseñó a Apolo, quien entró en aquel debate público demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Aquí vemos algunas de las diferentes áreas del ministerio en las que necesitamos formación y entrenamiento. Y es labor de nuestra escuela de teología, así como la de escuelas de formación y discipulado, cubrirlas para todos los miembros de la iglesia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener un ministerio como el de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el que proclamemos la palabra de Dios y derrotemos los poderes del mal por medio del nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo también el primer libro de Reyes, capítulo 20, y el primer libro de Reyes, capítulo 21 y 29. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ben-Hadad ataca a Samaria. Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des la plata de tu oro, tus esposas, tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios se llevarán todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro.
No cedas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: dígale esto a mi señor el rey, te haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con esto Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía: que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esa respuesta: un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. Prepárense para atacar, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar. Acab derrota a Ben-Hadad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así que yo soy el Señor. Así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó: esto dice el Señor: lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres, cerca del mediodía. Mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente, formado de las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban la patrulla de avanzada que habían mandado, Ben-Hadad le informó: unas tropas avanzan desde Samaria. Tráiganlos vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en pos de paz o ya sea que vengan para guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de sus carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y los carros de guerra y masacró a los arameos. Después, el profeta le dijo al rey Acab: prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey Aram regresará la próxima primavera. Segundo ataque de Ben-Hadad. Después de la derrota de los oficiales de Ben-Hadad, le dijeron: los dioses de Israel son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes generales, recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres, y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó las líneas del abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y dijo: esto dice el Señor: los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces Dios sabrá que yo estoy contigo y que yo soy el Señor.
Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El 7º día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100.000 arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afet, pero la muralla les cayó encima y los mató. Y a otros 27.000 de ellos, Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos, entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice: le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió: ¿todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como buena señal y aprovecharon esas palabras y enseguida le respondieron: sí, su hermano Ben-Hadad. Vayan a traerlo, le dijo el rey de Israel. Cuando Ben-Hadad llegó, Acad lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco como lo hizo mi padre en Samaria. Entonces Acad le dijo: te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Un profeta condena a Acad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijeran a otro: golpéame, pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo: ¿cómo no obedeciste la voz del Señor? Un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y quedó junto al camino esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta le llamó: Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo: vigila a este hombre, si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo: esto dice el Señor: por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había de destruir, ahora tú morirás en su lugar. Tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria, enojado y de mal humor. Bueno, vamos a leer qué nos quiere decir el Señor en este próximo punto que vamos a estar leyendo. Recordándonos que nuestro primer punto fue: comprende la naturaleza del mal. Nuestro segundo punto fue: toma autoridad sobre el poder del mal. Y nuestro tercer punto es: prepárate para confrontar el mal. A la mayoría de nosotros, prepárate para confrontar el mal. A la mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero a veces Dios nos llama a confrontar el mal. En este pasaje leemos acerca de Acad, de quien se dice que nunca hubo nadie como Acad, que animado por Jezabel, su esposa, se presentara para hacer lo que ofende a Dios. Lo primero leemos sobre el choque entre el mal y el propio mal. Ben-Hadad, rey de Siria, atacó a Acad. De la boca de un hombre malvado salieron palabras sabias. Dígale que no cante victoria antes de tiempo.
Nunca es una buena idea cantar victoria por lo que va a suceder. Es mejor cantarla a posterior. Después vemos cómo el poder de Dios es mayor que el poder de Hadad. Lo siguiente que vemos es cómo el malvado Acab y Jezabel, por la manera en la que la trataban a Nabot para robar su propiedad, se confabularon para sacarlo y apedrearlo y así robarle su viñedo. Elías fue un hombre de un valor extraordinario, no tenía ningún miedo ante el mal. Dios le dijo que fuera para encontrarse con Acab y confrontarlo sin temor. Alguno le acusó de robarlo y de robo y asesinato, y le prendió por hacer lo que ofende al Señor, advirtiéndole de que el juicio de Dios estaba a punto de recaer sobre él. Las palabras de Elías fueron tan poderosas que cuando Acab le escuchó se arrepintió. Se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Asombrosamente, Dios le mostró su misericordia. No importa lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para arrepentirte y acoger la misericordia de Dios. Bueno, vamos a leer también aquí en Primer Libro de Reyes 21, el viñedo de Nabot. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan angustiado que no quieres ni comer? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Esas cartas daban la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel. Había escrito en las cartas, proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todas las presentes decisiones. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot ha sido apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo de Nabot que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato el viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor le dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en un viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje: esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por tanto, por cuanto has hecho esto, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor.
Por eso ahora el Señor te dice, traeré calamidad sobre ti, consumiré y destruiré a cada uno de los descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahís, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acaz que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acaz bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como lo había hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra de paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acaz escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno hasta dormía vestido de tela áspera y andaba en luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acaz se ha humillado ante mí? Por haberse humillado no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Disfrutaré su dinastía. Carambas. Bueno, acordémonos que este último punto se llamaba prepárate para confrontar el mal. Ahí está, el profeta confrontando a este hombre que quiso robar su viña, y pues quiso y lo mató y quiso robar su viña. Bueno, acordándonos que nuestro devocional fue escrito por la pastora Pipa por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa de Gumbel. Pero vamos a primero leer lo que la pastora Pipa quiere decirnos aquí en Primera de Reyes 21. Elige un buen esposo o una esposa. Jezabel es la mujer más malvada de la que oímos en la Biblia. Acá no habría actuado tan mal de haber tenido una buena esposa. Acordémonos que este devocional fue escrito por la pastora, por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa de Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.